Vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 33. Lucas 17, 33. Dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo y poderoso nombre. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos ministres con tu palabra, tu verdad, tu luz. Que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos edifiques con tu verdad cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Bien, esta palabra de nuestro Señor Jesús se presenta en varios de los evangelios, en uno o más contextos de la enseñanza de nuestro Señor a sus discípulos. El Señor está hablando particularmente aquí en Lucas 17, está hablando de lo que se indica o se conoce como la venida del reino, ¿sí? En un sentido, pues, en el que el Señor va a manifestarse al mundo de forma visible, va a traer una serie de eventos que, como sabemos y hemos estudiado, pues se enmarcan dentro de lo que se conoce como el Día del Señor, y esos eventos pues son de juicio, de retribución, de pago a la raza humana, al hombre, por su distancia y enemistad contra el Señor. Entonces, en este caso en particular, estas palabras del Señor tienen un sentido, y en el caso del discipulado tienen otro sentido, porque estas mismas palabras que acabamos de leer están en el 33, están registradas en otros de los evangelios en contextos diferentes, ya de enseñanza de cómo debe ser la perspectiva del creyente, o la perspectiva mejor que debe ir adquiriendo el creyente en el camino del discipulado, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de un momento en el que esto se va a cumplir, ¿sí? Y tiene que ver con eventos proféticos que pues están en el horizonte profético señalado por el Señor, que están por ocurrir, y que las personas pues van a comportarse como naturalmente se comportan, en un esfuerzo de conservar su vida, ¿sí? Y también en el contexto del discipulado, ya para nosotros, en la cotidianidad de nuestra práctica de fe, también esto se va a cumplir. Ahora, acabé de mencionar, dije, que la gente se comporta como naturalmente pues se espera que se comporte, y eso parece ser algo que no amerita ningún reproche, ¿sí? Porque al decir que todas las personas se comportan en un esfuerzo máximo por conservar su vida, pues parece ser que eso todos lo tenemos intrínsecamente en nosotros, que no podemos como negarnos a ese instinto de supervivencia, de sacar adelante la vida. Pero primero hay que puntualizar que no se refiere al mero instinto de supervivencia en estas palabras, sino al esfuerzo del ser humano de conservar la vida, esta vida terrenal, ¿sí? Es decir, el ser humano tiene en su forma natural de operar, atención a esto, en su forma natural de operar, tiene excesiva atención y valor por la vida temporal, ¿sí? Primero que todo porque cuesta montar el criterio de que hay otra vida más importante y trascendente que esta. Entonces ya desde ese punto ya vemos que las personas, todos en nuestra forma natural de operar, insisto, pues vamos a prestarle
toda la atención a esta vida, ¿sí? Lo bien que lo queremos pasar, las cosas buenas que hemos logrado, las experiencias que están dentro de nuestra lista, ¿sí? Las cosas, la vida como la concebimos, como la esperamos. Bueno, ¿por qué? Porque pues para la mayoría de personas con una mente, insisto, natural, pues no hay otra cosa sino esto, ¿sí? No hay otra cosa sino lo que estamos viviendo. Eso es lo valioso. Los años que vivimos en la tierra acaparan toda la atención, ¿sí? Y todos queremos que nos vaya bien y todos queremos que, pues, tener el mejor nivel de satisfacción, la mejor calidad de vida y todo eso. Entonces, esa es la perspectiva porque, pues, en la mente, por lo general, insisto, solamente está esa perspectiva de esta vida. ¿Por qué digo la mente natural? Porque la mente de Cristo, que es espiritual, nos informa y nos procura montar un concepto mucho más profundo, mucho más detallado, mucho más, digamos, una perspectiva más larga, y nos monta en nuestro intelecto, ¿sí? Una mente que considera, pues, la vida eterna, ¿sí? O el destino eterno. El Señor hizo todo lo necesario en las enseñanzas que dio para ministrarnos su mente, ¿sí? Y en la ministración de su mentalidad, la mente de Cristo, construir esa nueva perspectiva que el Señor quiere que tengamos. O sea, cuando nosotros nos exponemos a la palabra escrita, hay que tener también esa noción. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos exponiendo a la mente de Cristo y Cristo está ministrando su mente a nosotros. Cuando abrimos las Escrituras para leerlas, para escudriñarlas, eso pasa, eso ocurre. Por eso se les sugiere, pues, a la iglesia, pues, que sean lectores, ¿no? Porque la mente suya y la mente mía son reprobadas para caminar con Dios, ¿sí? Completamente reprobadas, así no queremos aceptarlos, ¿sí? Por eso es que luchamos tanto contra conceptos como este. Usted me dirá, no, pero ¿por qué tiene que ser reprobada? ¿Por qué mi intelecto o por qué mi forma de pensar tendría que ser descalificada? Y yo te pongo a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando tú lees esto y entiendes que el Señor está hablando de otra vida más importante y trascendente que la que tienes ahora? Lo más normal, lo que ocurre con más frecuencia es que usted alterque con eso, le dé trabajo aceptarlo, ¿sí? Y esto no solamente a los que recién quizá tienen la oportunidad de exponerse a la palabra, sino a los discípulos mismos. Nos confronta, nos incomoda. Entonces ahí nos damos cuenta que nuestra mente no está de acuerdo siempre y le cuesta ponerse de acuerdo con el Señor. De hecho, si queremos otra definición para añadirle a la, digamos, variedad de definiciones que ya tenemos del arrepentimiento, esta sería una más, es decir, ponerse de acuerdo con el Señor en lo que nos ministra su mente, en cuanto a la administración y participación de su mentalidad. ¿Sí? Entonces, palabras como esta en la Biblia son difíciles porque nuestra mente las trata de resistir. ¿Cuáles palabras? Esas del versículo 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, ¿me dejo matar? Sería una pregunta. ¿Qué entonces? ¿No procuro hacer mayordomía de mi vida? Comienzan las inquietudes a presentarse frente al Señor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Algunos preguntarán, ¿sí? Llegar a ese punto de decir, bueno, ¿por qué en la boca de Cristo, ¿sí?, que expresa su mente, están estas expresiones, ¿no? Os digo que dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, ¿sí? Y todo el que la pierda la salvará. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Ahí está la mentalidad de Cristo, ahí está la mente de Cristo, la mente espiritual, ¿sí? Luchando con un, digamos, cerrado entramado de argumentos
de la perspectiva humana, de la mente natural, en la que ya ha pasado a tomar demasiada importancia la vida de hoy, ¿sí? El aquí y el ahora, como también lo hemos definido. Entre más ministrado la persona está de Cristo, más en proporción sana pone la vida presente. Pero para que una persona se, revista de la mente de Cristo, tiene que prácticamente tener una humildad suprema, porque tiene que permitir que la mentalidad de Cristo derribe argumentos, y derribe. Hay un pasaje, por ejemplo, que es interesante, que me viene a la mente, a ver si lo ubico, el momento en el que el Señor se topa con Nicodemo, o mejor no se topa, Nicodemo le va a buscar en un horario, digamos, extraoficial para no ser visto por sus compañeros los fariseos. Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal de los judíos. Aquí vamos a ver enfrentadas, esto que estoy diciendo, dos mentalidades. Una natural religiosa, y esto es bien importante porque no por ser religiosa es espiritual, ¿sí? Y no por ser religiosa está en la verdad. Natural religiosa contra espiritual, ¿sí? Y eterna. Notemos cómo estas dos perspectivas luchan entre sí y se entra como en una falta de comprensión. Incluso uno desde la lectura, uno muchas veces no comprende lo que está diciendo Jesús en los pasajes que vamos a leer. Entonces trato de traerles un ejemplo real, vívido, digámoslo así, colorido, de cómo la mentalidad de una persona formada en conceptos de la tradición judía y del Dios de Israel, aún esa mente está cubierta, digamos, revestida de la condición natural, una perspectiva corta, ciega, una perspectiva, digámoslo así, nublada, una perspectiva, digámoslo así, distorsionada o pobre de la realidad. Todo eso es la mentalidad humana, natural y religiosa. Atención a lo que estoy diciendo. Porque usted dirá de pronto, no, pero qué fuerte es decir que la mentalidad del hombre y la perspectiva que le provee esa mentalidad es pobre, nublada, miope, astigmática, digámoslo así, equivocada. Parece pues que está usted planteando una objeción correcta, pero no, es así, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver. Principal de los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí ha dicho verdad, una mente con un criterio que no es descartable, ese está bien. Pero la mente de Nicodemo todavía estaba, digamos, entera por desarrollar. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí se da usted cuenta. El nuevo nacimiento le está planteando un concepto que puso a patinar el intelecto de una persona formada y, digamos, una persona hasta cierto punto de vista poroso, intelectualmente hablando. ¿Qué significa poroso? Que pues absorbe, que era una persona abierta, que era una persona curiosa, que era una persona con inquietudes que le llevaban a la búsqueda de la verdad. Porque hay que abonarle a Nicodemo que, a pesar de que tiene esa mente que hablamos humana natural, pues ya da un paso en un sentido que ninguno de sus compañeros de trabajo dio, los demás fariseos, ¿sí? Los demás maestros de la ley no buscaron a Jesús. Entonces vemos a una persona con una condición, como les comento, porosa intelectualmente. Y aún así lo pone a patinar. La mente de Cristo siempre, atención a esto, va a poner hacia las cuerdas nuestra mente, y ahí quedan dos opciones: o uno se rinde y le acepta lo que Él dice, ¿sí? O uno comienza a altercar
Y si comienza a altercar, abundantes recursos hay para hacerlo en el mundo que ha plantado falacias, plantado mentiras en todos los esquemas de pensamiento humano. ¿Estamos de acuerdo? Los va a encontrar usted abundantes para combatir la verdad del Señor. Pero finalmente la mente de Cristo no va a poder ser derrotada, ¿sí? Obviamente, la mente de Cristo no va a poder ser derrotada. Pero sí puede ser que en las arenas de la individualidad sí esté perdiendo frente a la mentalidad humana. Ojo a esto, la semana, los días que pasan sobre nuestra vida, ¿sí?, hacen que la mente de Cristo en nosotros vaya perdiendo contra la mente natural y humana, ¿sí? Si usted, por ejemplo, pasa una semana sin acercarse a las Escrituras, le aseguro que la mente que lo está ministrando usted no es la de Cristo, ¿sí? Aún llevémoslo a un grado mayor, aunque aquí pues no pasa, ¿no? Si usted no se congrega con frecuencia, si usted se congrega una vez por mes quizá, o 2 veces en un semestre, digámoslo así, ya tú te podrás imaginar qué es lo que construye tu perspectiva. Estoy completamente convencido que no va a ser una perspectiva de Cristo, no va a ser la mente de Cristo, ¿sí? Ahora, y eso justifica, usted me dirá, eso es para justificar el congregarse seguido. En parte tiene que ver con eso. Porque tendremos que admitir que muchos de nosotros pues no tendremos ni la disciplina, ni el tiempo, ni la estructura para ser unos lectores asiduos de la palabra, que todos los días estén ministrados por la mente de Cristo y que al estar ministrados por la mente de Cristo estemos completamente despejados de esa mentalidad engañosa, pobre, miope que el mundo nos ministra. ¿Cierto? Entonces es así. O sea, yo estoy hablando de realidades que estoy tratando de describir. Entonces, y aún peor, hay gente aún con una condición cerrada, como echados candados mentalmente, ¿sí?, con prejuicios e ideas incorrectas, ¿sí?, con prejuicios e ideas que hacen que resistan toda novedad de concepto que puede contener la verdad, ¿sí? Entonces a eso se le suma también esa gran barrera y dificultad, ¿sí? Entonces, pero no es el caso de Nicodemo. Nicodemo es poroso intelectualmente, o sea, quiere, desea, pero aún así su mente no puede entender lo que Cristo le está hablando, ¿sí? El nuevo nacimiento. Yo le quiero preguntar a usted, iglesia, ¿usted entiende el concepto de nuevo nacimiento? Y 2, ¿está de acuerdo con eso? Sí. ¿Lo entiende? Otra cosa, ¿usted ha nacido de nuevo? Si usted me dice a mí, todo lo que me está diciendo es un disparate, una locura, ¿sí?, como todo lo que los pastores suelen decir, dirá alguno, entonces la mente tuya no está ministrada por Cristo, ¿sí? Así es. Pero bueno, hay un trabajo de mucho tiempo en estos conceptos que puede hacer que usted esté cómodo con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero entenderlo, le pregunto, ¿usted entiende lo que es el nuevo nacimiento? Esos son conceptos de la mente de Cristo importantísimos. Sí, continuemos. La pregunta pues más natural que esta no hay. ¿Qué pregunta más natural que lo que está en el versículo 4 de Juan 3? Juan 3, 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Eso es una cosa natural y completamente lógica y comprensible esa pregunta, completamente correcta desde el punto de vista de la perspectiva natural de un hombre, de un ser humano, ¿sí? Muchos han dicho, por ejemplo, que la mente del Señor es ilógica, ¿sí?, y que toca volverse ilógico para creer las cosas de Dios, y eso es falso, no para nada, ¿sí? Por ejemplo, dicen que Aristóteles inventó el pensamiento lógico, ¿sí?, y eso es completamente falso, ¿sí? Así como Colón no inventó América, la descubrió,
podemos decir de la misma forma que Aristóteles no inventó el pensamiento lógico, descubrió una forma de pensar, ¿sí? Y planteó una forma de pensar que, digamos, fortalecía una crítica en la persona, ¿sí? Pero no más. Cuando a uno le dicen conceptos de la mente de Dios, no es que sean ilógicos, sino que no los comprendemos en una buena parte de ellos porque nosotros no estamos acostumbrados a ver eso. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a ver gente resucitar, nosotros no sabemos lo que hay detrás del velo de la muerte hasta que Cristo nos habla de eso, ¿sí? Nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo es que un alma puede obedecer la voz de Dios y venir de la muerte. Cuando Jesús le dice, Lázaro, sal fuera y vuelve, eso ¿cómo es que funciona eso? ¿Sí? Pero los discípulos tuvieron que ver a Cristo calmando tormentas, multiplicando peces y panes, comida, ¿sí? Haciendo milagros a izquierda y derecha. Entonces era una mente confrontada, pero no ilógica, confrontada en la naturalidad, pero no ilógica. Al final vamos a darnos cuenta que lo que nos plantea el Señor es lo más lógico como respuesta a las necesidades humanas, ¿sí? Bien, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí están las dos mentalidades, ¿sí? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, peor lo dejó. ¿Sí? Ya no solamente nacer de nuevo, sino nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y esos son conceptos con los que deberíamos estar, digamos, muy practicaditos. ¿Por qué? Porque si usted no ha nacido de nuevo, lo cual es lo mismo que nacer del agua y del Espíritu, usted no va al cielo. Así es. Pastor, pero yo diezmo, no va al cielo. Pero yo he predicado, no va al cielo. Pero yo sirvo en los instrumentos, no va al cielo. Pero yo hago el aseo en la iglesia, no va al cielo. Pero yo he hecho liberaciones, no va al cielo. Pero yo he hecho toda la liturgia, digo constantemente aleluya, compré pandereta, dirían algunos pentecostales. ¿Sí? Sí. Nosotros no somos de ese orden, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay iglesias con ese corte, ¿sí? O algunos dirán, ya tengo la falda larga hasta los tobillos, dirá alguna dama, ¿cierto? Usted sabe que hay liturgias eclesiásticas en la ciudad aquí, en otras partes del mundo, que es una práctica de sus hábitos, en la falda larga hasta los tobillos, ¿sí? Sí. Alguien dirá, ya compré la falda, ¿cuál es la cosa? ¿Sí? ¿Voy para el cielo? No. El cura dirá, compré el hábito. ¿Sí? He comulgado la hostia cuántas veces. Sí, todo eso. Mis queridos hermanos, es un despertar esto de mentalidad. Y usted me dirá, ¿y ustedes por qué son mejores? Tampoco. Por eso te digo aquí, los que están aquí, que tienen esta cosita de las danzas, niñas, ¿no? Y todo eso, y el ese coso, y el piano, y todo eso, y me dirá, ¿y voy para el cielo? ¡No! Y que conste que te lo dije, así que hago como, libre estoy de la sangre de todos ustedes. Entonces alguno un poquito fervoroso como yo dirá, entonces cuente pues qué es lo que hay que hacer. Sí, tranquilo que para allá voy, aunque ya deberías saberlo, ¿cierto? Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Conceptos de la mente de Cristo, conceptos de la mente de Cristo. Ahora, si eso es los santificados, los que están aquí, que soportan la sana doctrina y todo, ¿qué diremos de gente que no se toma en serio las cosas del Señor, que están con un pie supuestamente militando en la fe y con un pie afuera en el mundo, viviendo una vida que, volviendo al verso raíz que citamos, van a proteger con todo? A mí que no me quiten mi carnaval, a mí que no me quiten mi vinito, mi cervecita, a mí que no me quiten mi bailecito, a mí que no me quiten mis cositas que me gustan, a mí que no me... Sí, eso es así. Sí. Están peor todavía. Y los otros por lo menos
se les abona que tienen el hambre y si se les plantea la verdad podrían estar dispuestos a asumirla porque están dispuestos a hacer otras cosas que también son costosas, asumir una rutina, se les abona. ¿Sí? O sea, esas mujeres que compran falda larga, ¿sí? Podría ser, no digo que estén dispuestas pues al descubrir el Evangelio realmente y ser ministradas por la mente de Cristo, a entender lo que el Señor pide y tener que decir, esto nada tiene que ver con la salvación, esto más tiene que ver con una identificación litúrgica, ¿sí? Pero esto no me va a salvar a mí, porque pues las faldas esconden de la vista del hombre todo lo que quiera, pero sabe, las faldas largas obviamente, ¿no? Pero el corazón, ese no tiene arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuemos. Mire, respondiendo dice, y nacer, puede volver al vientre de su madre y nacer. Hombre, ¿cómo me vas a decir eso, Jesús? ¿Cómo quieres que te reciba eso? ¿Cómo quieres que te lo dijera? De cierto les digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es nuestro cuerpo, es carne, es nacido de carne por procesos biológicos y todo eso. Pero de ahí a que la mente que es del nacido en la carne sea la verdad y que sea una perspectiva correcta es otra cosa. Eso no es así. Esa mente nuestra, carnal, terrenal, ¿sí? Que no tenemos no tenemos, digamos, ¿por qué no tenerla? No es verdad. O sea, usted no es culpable por tener una mente carnal. Usted nació en la carne toda la vida. Pero cuando Cristo tiene misericordia de usted y lo comienza a ministrar en su mente, ahí usted sí tiene que escoger. ¿Sí me doy a entender? Ahí eso es otra cosa. En realidad todos tenemos todos los días una mente muy viciada de la condición carnal, pero Cristo hace ese esfuerzo. La iglesia es para eso en parte, ¿sí? Y para, ojalá, que no solo la iglesia, sino que la persona se exponga a la verdad bíblica, que es donde está concentrada la mente de Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, nosotros nacemos de las dos cosas, ¿no? Atención a esto. O sea, cuando nosotros sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, es una condición de la mente de Dios. Cuando una persona nace, atención a esto, nace con espíritu, alma y cuerpo vivos. ¿Sí? Nace en espíritu, alma y cuerpo vivos. Va creciendo. Ya estuvimos viendo hace unas semanas el pecado de los niños. ¿Sí? Cuando comienza el niñito a pecar, ¿sí? Cuando el niñito sabe que algo está mal y lo hace y siente dentro de sí un impulso hacia lo indebido desde chiquito, porque desde chiquito nosotros vamos mostrando eso. ¿Qué pasa allí? ¿Sabe qué ocurre? El espíritu muere. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Un apagamiento total de la condición espiritual. ¿Sí? En un lenguaje estrictamente bíblico, muerto en sus delitos y pecados. El niñito, desde cierta edad, obviamente, eso ya lo hablamos con lujo de detalles hace un par de cultos. Luego pasa esto, atención, muere el espíritu. Luego pero el Señor no lo borra del libro de la vida. Lo entendemos así, no lo borra, ¿sí? Él tiene un libro de vivos, sí. Y la situación jurídica que más adelante se definirá sobre si se lo borra o se lo deja. Bueno, pero sí comienza a acumular decreto y sentencia condenatoria por el pecado. El alma que peca. El alma que pecar es a morir, comienza a acumular. Entonces, hay consecuencias hoy cotidianas y hay consecuencias eternas. Comienza a acumular. Entonces el Señor dice, al cuerpo le falta para morir, el espíritu ya está muerto, ¿sí? Al pecado. Y el alma, si no resuelve el tema, lo voy a borrar del libro de los vivos, porque lo que hace, la identidad suya es el alma. Pero un alma sin espíritu es un alma, pues,
entregada a toda forma de pecado, mente natural, egoísmo, envidia, todo eso está allí, ¿sí? Está allí exacerbado. En el espiritual también puja, pero no está exacerbado, ¿sí? Bueno, continúo explicando, porque esto es importante, esto es de la mente de Cristo. Entonces, cuando la persona va a nacer de nuevo, lo que va a nacer de nuevo de él es ese espíritu que murió, ¿sí? Tiene que volver a recobrar la vida. Nuevo tema un asunto de la mente de Cristo. Cuando el Señor le dice, el que no naciere del agua y del espíritu, centrémonos en el espíritu y luego explicamos lo del agua. El espíritu es cuando recibimos vida, ¿sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra palabra que hasta la cantamos, mas la hora viene y ahora es cuando los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Cuando tú recibes vida en el Espíritu, cuando tú crees el Evangelio, realmente, cuando lo comprendes y lo crees, lo recibes y eso transforma tu vida, cambia tu perspectiva completamente. Te ves en tu condición, te entiendes, te percibes condenado y le dices, Señor, gracias por morir, porque si no, yo no tendría otra desesperada situación que enfrentarme al juez y perder y salir condenado, ¿sí? Ahí recibe vida, ¿sí? Ahora, del agua, ¿sí? El agua está asociado por la suma de la palabra con la misma palabra del Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua es la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que ese recién nacidito espiritual, ¿sí?, tiene que nacer una mente formada por los criterios bíblicos. Uy, tremendo, hermano. Tremendo, porque entonces la cosa se pone muy exigente. ¿Sí? O sea, si por ejemplo hagamos de cuenta que nace un niñito, ¿sí?, y ese niñito yo le comienzo a enseñar la palabra desde chiquito, y ese niñito está aislado, digámoslo así, del mundo y todo lo que tiene es los conceptos de la verdad, de la palabra del Señor. Él, sí, es una criatura formada en su forma de pensar con base en los criterios de la Escritura. Eso hace unos días tuve que ver cómo le respondí algo a Sebastián, porque en el colegio, en el grado en el que él está, hubo una conversación de niñitos, ¿sí?, que obviamente no se espera que sean intelectualmente pues refinados, ¿no?, pero hubo una conversación de niñitos y entonces él me dijo, papi, mira, yo pues te he escuchado a ti decir que pues, este mundo tiene fin, ¿no?, que se va a acabar, ¿sí? Y entonces habían otros compañeritos que decían que no se va a acabar, que esto nunca va a dejar de existir, que esto entonces parece ser que allá hubo como esa, pero sí va a dejar, pero no va a dejar, ¿no? Y ese vamos bien y va de conceptos. Y le dije, ¿y qué dijo el profesor? No, se quedó callado, ¿sí? El profesor, sí, digamos, en un sentido meramente intelectual o sí, académico, puede decir que voten corriente y yo no me meto en eso, ¿sí? Pero si uno como profesor tiene comezón y deseo de enseñar y tiene conceptos, uno les dice, ¿por qué va a ser eterno? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué va a ser eterno? ¿Por qué no va a dejar de existir? ¿Acaso no se te envejecen tus zapatos o tu pantalón? ¿No te envejeces tú mismo? Le diría al niñito. ¿No ves a tu papi o a tu abuelito ya viejos? ¿Sí? Todo lo orgánico que Dios ha creado tiene esa característica que envejece, ¿sí? Y el cielo y la tierra envejecen como vestido. Por eso hoy vemos unas situaciones ecológicas pues
bastante malograditas ya de tanto uso, tantas cosas que han pasado. Hay ciudades irrespirables. No sé si ustedes han visto el informe del clima en los teléfonos. Por lo menos en mi teléfono me sale, por ejemplo, calidad del aire, ¿sí? Y por lo general acá en estas ciudades así como las que vivimos, que pues la vida todavía es pausadita, como Pasto, que tiene esas características, no suele advertir nada respecto de eso, pero uno siempre ve, por ejemplo, París, calidad del aire mala, se recomienda no salir, dice en el informe, ¿sí? Ni qué decir de China, Wuhan, todas esas ciudades enormes, esas urbes monstruosas, ¿sí? Bogotá lo mismo, sin ser Bogotá la que está en peor condición, obviamente que no, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, Nueva York, ¿sí? Las ciudades estas de Asia, que son grandísimas, ni qué decir de la India, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a durar si los recursos son limitados? ¿Por qué? ¿Sí? Pero eso es un concepto meramente natural. Y el concepto natural en este caso podría armonizar con el concepto espiritual. El Señor le tiene fecha a este mundo. Mente de Cristo. ¿Más desafiante quieren que se las ponga? Porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ese es más difícil todavía. No, y la casita que logré hacer. Sí, yo quería conocer, yo no me puedo morir sin conocer Europa, dirá alguno, ¿sí? No me puedo morir sin conocer Israel, sin conocer, qué sé yo, Finlandia, esos países así. Yo quiero viajar, ¿sí? Yo quiero conocer nuestro mundo, y toda la gente está en los esfuerzos de conservar este mundo, y no está mal, pero la mente natural hace eso. La mente espiritual sabe que esa es una batalla perdida. La mente espiritual sabe que hay un reino al cual hemos sido invitados. La mente espiritual sabe cómo se entra allí. ¿Estamos de acuerdo? La mente espiritual sabe que allí vamos a tener un nuevo comienzo, una nueva creación. ¿Sí? Porque los cielos y la tierra que existen ahora, dice el apóstol Pedro, serán deshechos. Así lo dice. Mente de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora, usted en este punto ya se puede ir dando cuenta qué tan cómodo está. Porque usted me dirá, ay, ¿usted se cree todo eso? Sí, claro. Claro, es que esa es la idea. Esa es la idea. O sea, yo estoy convencido de eso. Que no entienda cómo van a pasar muchas cosas es otra cosa, pero que estoy convencido. Ahora usted me dice, pues yo no. Por lo general vas a ser una persona ministrada por alguna de las mentalidades. ¿Recuerdan lo que vimos el anterior martes? Que les traje a un demonio que hablaba y que le decía, vamos, Dios allá arriba te está mirando, tú no eres una mala persona. En eso queda la gente que crea en Dios a su manera. Se inventan un Dios compatible con cualquier cosa, pero la mente de Cristo es otra cosa. Lo que el Señor quiere que tú obtengas es la mente de Cristo. ¿Sí? Bueno, lo que es nacido entonces del agua y del Espíritu, ¿sí? Creo que podemos decir que se explicaron esos dos aspectos. Lo que es nacido, dice, no te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo, no te maravilles. No, iglesia, no se maraville de que les digo cielos nuevos, tierra nueva. No se maraville. Si usted se maravilla, está entrando un concepto con el cual usted no está cómodo y que obviamente o te acomodas a él o lo tendrás que terminar desechando. ¿Sí? ¿Qué le dije al Sebas? Pues para terminar la historia, ¿no? Le dije, bueno, cuando esas cosas se presenten, pues trata de no llevarlo a un punto pues en la que se generen hostilidades, ¿no? Pero pues la verdad es la verdad y hay que decirla. Sí, hay que decirla. Hay lástima que la formación obviamente pues, y no tiene por qué ser diferente, va a tender a formar aún en mi hijo una mente carnal, natural. Ahí yo tendré que estar luchando como pastor
orientándole, guiándole, ¿sí? Diciéndole. Un trabajo exigente, un trabajo fuerte, ¿sí? Esa parte del pastoreo personal de uno sobre su familia es importantísima. Y les digo algo, muchas veces faltan esas bendiciones en los hogares, y luego los niños, los jovencitos, se apartan de la iglesia siguiendo una mente carnal. El que se aparta del Cristo siguiendo una mente carnal, ya les digo, no es salvo. Y no por ser pecador, no es por eso. Sí, no es por eso. ¿Se da cuenta lo difícil que es esto? Por eso es que la mente religiosa y natural no son garantía de nada. La natural de un equívoco total, eso sí se lo digo. La natural es... ¿De qué es garantía la mente natural que usted tiene? De un equívoco total y fracaso frente a la verdad de Dios. Y la mente religiosa peligrosamente lo adormece y le dice, no, yo tengo la falda larga, ya estoy en el cielo. ¿Sí? Eso sí, así es. Bien, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario, iglesia, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Por favor, detente un poco y explícamelo mejor, Señor. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Es lo que les digo. O sea, uno de lo que ha visto habla toda su vida, ¿sí? O sea, es la perspectiva formada por lo que hemos visto y oído. Lo que el Señor quiere es formar una perspectiva con lo que Él ha visto y Él ha oído. Usted me dice, ¿y esas cosas qué son? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó humanos, ni han subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que Cristo tiene en su mente para nosotros. ¿Sí? Tremendo esto. Bueno, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, este pasaje, si usted lo lee, es para quedar ese y el que citamos, el versículo raíz, que está en Lucas 17:33, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. La mente humana tiene en excesivo, ya se me fue el tiempo, voy a tratar de terminar muy rápidamente. La mente humana tiene un excesivo valor por la vida esta, ¿sí? Entonces, este pasaje en Lucas 17:33 se refiere a un momento en el que los juicios del Señor van a permitir o estimular una hostilidad enorme contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Y que solamente y contra pues los testigos de nuestro Señor, que no será la iglesia, no, la iglesia está en otra dispensación, pero se anuncia o se sabe por la suma de la palabra que va a haber gente que o se deja marcar por el número de la bestia para seguir en la reunión social, comprando, vendiendo, haciendo procesos de escrituración, así es, ¿sí? Para que le den un trabajo, o sencillamente le son fieles a Cristo y dicen no. Y a esa persona le toca irse a los montes, a las montañas, esconderse, estar en huidas, y finalmente lo van a coger. Sí. Y le dicen, ¿entonces qué? ¿Abandonas esa fe? Sí. ¿Abandonas ese pensamiento y te dejas marcar? Y él, si es de esos que se ve que son muchos los que van a ser salvos en esa época a costa de su vida, va a decir no. Entonces, ejecución. ¿Sí? Entonces ahí queda la vida que están perdiendo. ¿Cuál es la vida que están perdiendo? La del cuerpo. Sí. Entonces, ¿a qué vida se refiere cuando dice el que quiera salvar su vida del cuerpo, salvar su vida, sus experiencias, salvar sus aspiraciones? Sí. Ese la perderá. Por eso es que tú, por ejemplo, si te entregas
que sea al bailecito, que sea a los placeres, a las cosas sabrosas de la vida, apartados de la verdad de Dios y de ser su discípulo. O sea, no le caminas al llamado y te metes en la forma de vida natural que el hombre tiene, con sus estilos habituales de diversión y todo eso. Tú lo haces porque eso te parece muy valioso a ti. ¿Sí? Y no eres un convertido. No eres un convertido. Porque cuando eres un convertido, ¿sí?, podrías perder tu vida, la que te acostumbraba a traer satisfacción, por seguir a Cristo. ¿Sí? Y cuando tú pierdes esa vida de pecado y de tinieblas por seguir la verdad de nuestro Señor, es cuando se anuncia que salvas tu vida del alma. La otra, ¿sí? La otra. Por ejemplo, yo conozco a una persona que tuvo una vida muy exitosa a nivel laboral, profesional. Y él usaba divertirse de la siguiente manera. O sea, él era mucho de fiestas, muy buen bailarín el hombre, muy buen paso echaba, ¿sí? Y también le gustaba mucho los gallos y las cartas. Y eso estaba trayendo muchos problemas en su matrimonio, porque por lo general así son las cosas. O sea, los gustos de unos traen dificultad en la convivencia con los otros, ¿no? Y cuando el Señor lo llamó, él se convirtió de verdad, creyó las palabras del Señor y fue abandonando esas rutinas, ¿sí? Y él decía, o sea, yo le vi valor a las cosas del Señor, tanto que dejé eso como que si fuera basura, y es que así es basura. Y los amigos de él pensaban que como la esposa era un poco más alta que él, que lo cascaba, ¿sí? Que no, es que la esposa de él, el mono, así me contaba él, es muy cercano mío, me dice, cuando yo me convertí, me decía, mis amigos rumoraban, decían, es que el mono se volvió loco, pero ya no quiere salir con nosotros, ya no quiere echar cartas, ya no quiere jugar los gallos, ya no, y tiene plata y le ha ido bien y todo eso, pero no quiere eso. Entonces algunos decían, no, pues es que esa mujer lo casca, no lo deja. No lo deja salir. Y me lo imagino yo, a la señora le dice, no vas, y el pobre temblando, porque si las esposas chiquitas nos ponen a temblar, hágame el favor, una grandota. Sí. Sí. Pero no era eso, era que su vida de andar en tinieblas había quedado atrás. Sí. Y él lo llevó a otro nivel. Cuando el Señor lo llamó, estaba a punto de pensionarse. A punto de pensionarse, le faltaban poquito tiempo para su pensión. Una pensión jugosa, de esas buenas. No una pensión de salario mínimo, perdónenme que se los diga, ¿no? Una pensión mejor dicho, para hacer asados todas las semanas, ¿sí? Así, pensiones buenas, con buen carro, con buena, sí, todo eso. Y el Señor lo llamó. Y cuando él fue a presentar su renuncia, su jefe le dijo, doctor, le dijo, usted está... porque ya sabían que estaba de pastor, o sea, simultáneamente con sus funciones, sí, de trabajo, funcionaba. Entonces él le dijo, ¿y qué va a hacer? No, yo me voy a dedicar a la obra. Mejor dicho, eso a una mente, dígaselo a una mente natural. Sí, de esas mentes que están en amasando, estar prendidos de una excelente institución social. Eso no lo entienden. Le dijeron, usted se volvió loco, doctor. Usted está cambiando, le dijeron, el cielo por la tierra. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Me inspira mucho, siempre lo traigo a mi memoria. Él dijo, no, le dijo a su jefe, yo estoy cambiando la tierra por el cielo. Y abandonó así su estabilidad laboral, mente de Cristo, siguiendo un llamado a la verdad, y se metió en un camino de estrechez económica. Así es, él abandonó un camino de amplitud económica para meterse en un camino de estrechez económica, pero la mente de Cristo
estaba operando ya en él. Lo puede ver. Esa mente de Cristo te hace ver en la valía correcta la vida eterna, el llamado al Señor, y te hace ver que no vale la pena asegurar tanto aquí, asegurar tanto. Sí, y ojo, yo se los digo desde una perspectiva, digamos, yo por lo menos tengo mis cosas, mis logros y todo eso, pero ¿sabe una cosa? Si me pidieran explicación sobre eso, para mí eso, pues no ha estado en el horizonte seduciéndome tanto, ¿sí?, como para yo desatender lo que el Señor y su verdad me habla. Por eso es que ustedes hasta deben sentir un poco fastidioso y monótona la prédica, porque por lo general es trayéndole la mente de Cristo, ¿cierto? Por lo general es eso. Sí, que día hable de la esposa y de la relación de pareja y todo eso, parece que le ha gustado mucho a la gente porque la gente ha interactuado mucho con esa prédica en YouTube, ¿sí? Pero yo tengo unas prédicas de qué sé yo, de la vida eterna, y que eso no las ve nadie, hermano. ¿Sí? Sí. Y eso que le meto unos titulazos así como para enganchar, para que queden atrapados en él, ¿sí? No estoy esforzándome porque pues si le pongo yo la mente de Cristo, nadie entra, ¿sí? Si a esta prédica no le puedo poner yo el título La mente de Cristo, la verán los más interesados en eso. Pero si yo les pongo unos títulos así bien, sí, qué sé yo, tanta cosa que me he inventado, ¿no? Esos títulos de pronto pueden ser como un señuelo, pues, para que entren, y luego ya cuando están dentro, sí, cacheteados de mente de Cristo, ¿sí? Sí. Ese es el asunto, mis hermanos. ¿Qué vida es que estás guardando? ¿Cuál es la vida que más te importa? Tu carrera, sí, tu matrimonio, tus cosas, todo está bien, todo está bien. Pero cuando la mente de Cristo te demande un sacrificio de lo terrenal por lo eterno, ahí es donde se va a ver qué nivel de edificación tienes, qué mente te ha ministrado y qué mente has escogido creer. ¿Sí? Para ser discípulo del Señor, en momentos puntuales, le quiero decir, esto no es de todos los días, ¿sí? Esto no es de todos los días. En momentos puntuales uno tiene que desechar su vida como la conoce. Por eso hay gente que ha dejado la comodidad de un país desarrollado y se ha ido a países, mejor dicho, de una condición paupérrima a predicar, ¿sí? Y el Señor, mis queridos hermanos, prueba mucho esa parte. Esto ya es para los discípulos, ¿no? Porque obviamente se me fue largo un poquito el tema, yo no esperaba irme tan larguísimo. Pero el tema es que el Señor prueba mucho eso, ¿sí? ¿Qué mente es la que está operando en ti? ¿Qué vida es la que más importa? Si a esta altura de la prédica usted me dice, es que hay dos vidas, por supuesto, pues. Si usted me dice a estas alturas de la prédica eso, pues, mejor dicho, toca es fuetearlo, como dicen por ahí, juete. Entonces, pero yo le diría, sí, hay dos. Una es la que tú estás obsesionado con, la de la tierra, sí, tus amores, tus deseos, tus juergas y diversiones. Y otra es la del Señor, que nos espera cuando seamos desvestidos de este cuerpo mortal y cuando seamos revestidos de inmortalidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Vamos a orar.